Alejandro Garreta, nací en Argentina, viví poco en Argentina, pasé por todo el mundo. Tengo 47 años, viví en 43 casas, así que tengo un poco de experiencia moviéndome por el mundo. ¿Por qué te moviste tanto? Al principio era un attach a mis papás, quienes salieron de Argentina por razones políticas, y ahí me tocó pasear un rato Brasil, Francia, Suecia, México. Después volví a Argentina y ya no aguanté mucho más vivir en Argentina o querer hacer mi futuro ahí, y decidí salir a recorrer el mundo. Y empecé por México y después eso me llevó a Estados Unidos y ahora acá a España. A ver, contá entonces, porque te fuiste chiquito. Sí. ¿Cómo viviste como niño el cambio y cómo lo viste como adulto el cambio? Creo que son dos cosas, dos visiones que pueden ayudar a veces, ¿no? Sí, la segunda está influenciada definitivamente por la primera, porque de alguna u otra manera va generando músculo en términos de adaptación al cambio. Cuando era chico, pues no tenía opción, yo tenía que ir donde me llevaran. Muy chiquito, yo me fui de casi 1 año y medio, no entendía demasiado lo que sucedía, iba a un nuevo lugar, no entendía por qué tenía que dejar a mis amigos, por qué tenía que dejar mis juguetes, mis cosas. Bueno, llegaba a un nuevo lugar, todo era nuevo, y lo viví de una manera, cuando era muy chiquito, no sé, muy natural. Creo que los chiquitos se adaptan mejor al cambio, no lo piensan mucho, simplemente disfrutan de cada lugar. Después, cuando fui creciendo, lo más difícil fue para mí cuando nos regresamos de México a Argentina, porque yo ya tenía 11 años ahí, y ahí sí tenía un grupo de amigos importante, estaba muy arraigado a la cultura donde había hecho toda la primaria. En México, volverme a Argentina fue duro, ¿no? A tal punto que casi estuve 2 años sin hacer amigos. Y con el tiempo lo que descubrí era que en realidad no quería hacer amigos, porque si me tenía que volver a ir, los iba a tener que volver a dejar, y era bastante doloroso. Pero bueno, Y eso. con el tema de amigos, ¿se superó o aprendiste algo nuevo? A lo mejor hacer amigos de distinta manera. Bueno, justamente ahora de grande que me muevo de país, etcétera, las relaciones que fui generando en términos de amistades son unas relaciones que van más allá de lo presencial. Podés compartir cosas cuando estás en la misma ciudad y, no sé, un asado, una comida, una charla, un café, pero también hay una interacción más electrónica que mantiene viva la amistad, ¿no? Tengo amigos todavía de Argentina de hace muchísimos años, de México, y bueno, también la electrónica y las redes sociales, los medios de comunicación al alcance de un celular ayudan muchísimo. Entonces mantengo muchas amistades con comunicaciones frecuentes a través de mensajes o de audios, y voy generando amistades muy selectivamente. La verdad es que ya no genero amistades por generar amistades, sino bueno, gente con la que me llevo bien o gente con la que voy un paso más allá. ¿Y qué fue lo más difícil de emigrar como adulto? Lo más difícil es siempre, como grupo familiar, ya no te mueves solo, mueves todo un equipo. Y ya no es un tema de saber qué te pasa a vos durante el proceso de cambio y a qué te vas a enfrentar, porque al final del día todo cambio genera incertidumbre, esa incertidumbre puede generar ansiedad, miedos, estrés, pero ya no es solamente uno. Hay que pensar en qué le está pasando al resto de la familia, y más si hay menores, como en mi caso, que mi familia hay 2 menores que se mudaron con nosotros, y había que estar atento, y tuve que estar atento a qué les pasaba a ellas también, no solamente a mí y a mi pareja también. Entonces esa es la diferencia. Ya tenés que dividir la atención en más de una persona, no solamente en vos. Pero siempre recomiendo empezar por uno mismo, porque, como dicen en los aviones, primero en caso de despresurización, ponete tu mascarilla para respirar y después ayudar a los otros. Si uno no está bien, es difícil que pueda prestar atención a los demás y ayudar a los demás. Así es que recomiendo, independientemente de eso, prestar atención a qué le pasa a uno mismo. De los países que visitaste como adulto o en los que viviste como adulto, ¿cuál fue el más complicado para la inserción laboral? Bueno, en el caso de Estados Unidos yo ya llegué ahí con trabajo, así que no te podría decir que ahí no tendría experiencia. En el caso de México, que me fui a la aventura cuando fui a Argentina, y tardé, a pesar de ir con título, a pesar de ir con papeles,
tardé casi 6 meses en conseguir el primer trabajo, porque es difícil entender cómo entrar en los círculos laborales de una nueva sociedad. Yo que sé, en Argentina, cuando alguna vez busqué trabajo, agarraba el diario, veía que publicaban y me presentaba. El tiempo cambió, evolucionó. Definitivamente eso ya no funcionaba así cuando entré a México y tuve que entender cómo eran los círculos y los influenciadores que pueden poner tu currículum en los escritorios adecuados para poderte acercar a esos trabajos. Entonces, México me fue complicado al principio, pero una vez que te insertas en el círculo laboral y ya empiezas a conocer la idiosincrasia y cómo se mueve, no es difícil. En el caso de España, yo también llegué con trabajo, así que acá no tuve que buscar trabajo, no te podría decir, pero por lo que veo por los demás, algo importante es si venís o no en forma legal y con papeles. Si no venís con papeles, creo que es muy difícil y ahí te vas a tener que adaptar a lo que puedas ir consiguiendo. Si venís con papeles, yo creo que es un poco más sencillo y yo apuntaría a medios digitales para poner currículums, buscaría headhunters, utilizaría redes como LinkedIn, y dependiendo en tu industria o tu rubro, apuntaría a las empresas o a los lugares donde quisiera trabajar directamente. Y dentro de tu rubro, o sea, ¿podríamos definirlo como rubro informático o cómo? Bueno, esa es una pregunta importante porque todos aquellos que estudian sistemas o informática o computer science, como dicen en Estados Unidos, el rol da para mucho, es muy amplio. Una gente puede haber estudiado informática, una persona puede haber estudiado informática y no haber programado en su vida. Como en mi caso, yo nunca programé para vivir, yo programé en la universidad, etcétera, pero nunca tuve que poner código. Me tocó en alguna época hacer un trabajo técnico detallado, mucho más en el lado de infraestructura, pero hay gente que está más en la infraestructura, en el lado de desarrollo, mucho más en tema de liderazgo de proyectos, en programas, en creación de productos y servicios, aplicaciones. Entonces, el rubro es bastante amplio. Y gracias a eso también creo que hay muchas más posibilidades de conseguir trabajo. Algo importante que hay que resaltar es que en las grandes empresas, Microsoft, Google, Amazon, etcétera, si ustedes se ponen a fijar los tipos de trabajo que publican, son técnicos, altamente técnicos, de ingenieros certificados con experiencia en desarrollo, con experiencia de liderando grupos o equipos de trabajo de desarrollo, que conozcan distintas metodologías y de desarrollo en forma ágil, por ejemplo. Entonces, las grandes empresas están buscando gente altamente calificada. Internamente tienen gente que se ocupa de administrar proyectos, que se encarga de manejar programas que no necesariamente necesitan un skill técnico, seguramente. Típicamente son esos roles los que fácilmente se ven publicados afuera, no. Si te fijas en LinkedIn y pones en Job Search, vas a ver que pasan de muy técnicos o a muy ejecutivos. Como que esa gama en medio, si vos estás ahí, es un poco más difícil de encontrar trabajo, ¿no? Entonces, si estás justo en ese rango en el cual ya tenés una edad que quizás no estás tan avanzado como para hacer un rol de vicepresidente corporativo o una cosa así, y no estás ya tan cerca de la tecnología, puede ser un poco más complicado. ¿Y crees que esas personas que vienen con a lo mejor mucho currículum, ¿no? ¿Les sea más fácil, igual o un poco más difícil encontrar laburo, trabajo en nuevas sociedades, ¿no? ¿Influye el currículum o no? ¿Puedes tener un currículum increíble o no? Yo, mira, en algún momento dado, a mí me tocó pasar que buscando trabajo, yo necesitaba trabajar y decía, bueno, creo que el trabajo lo puedo hacer perfectamente. Y la respuesta era, creo que está sobrecalificado para acá. Y el miedo, sobre todo de esas pequeñas empresas o pymes o no grandes empresas, era que resolviera mi problema inmediato, tener un trabajo, un sueldo, y que usara eso como una catapulta para buscar algo realmente acorde a lo que yo podría hacer, y entonces nos hiciera perder tiempo y dinero, porque es un esfuerzo para la empresa traer un talento, a explicarle cómo funcionan las cosas, que empiece a producir, y si después de ese tiempo se va, es muy complicado. Entonces, en aquella época fue un problema. Hoy en día, dado mi situación, en mi caso, yo no creo que el sobrecurrículum sea un problema. Creo que al revés, creo que eso me abriría más puertas y me daría más opciones, porque en mi caso particular, con mi experiencia, yo creo que podría entrar y ocupar una posición
tanto como poder enfocarme en un rol más de asesor o de coach para ciertos niveles de empresas, y eso me da otras opciones. Entonces, depende del momento de tu vida. Creo que tener más capacidad de lo que puedes estar buscando puede ser un problema o no. Bueno, y hablando de asesoramiento o de coachar a alguien, imagínate que alguien va a venir y no sé, no tiene la más pálida idea, ¿no?, de lo que se va a enfrentar, de esto, aquello, cero experiencia, es el primer país que se va a ir, ya sea España, México, no sé, Dinamarca, cualquiera sea el país. ¿Qué le dirías, qué le recomendarías? ¿Cuáles serían, no sé, 2, 3 consejos rápidos? Difícil, ¿no? Es difícil, porque hay muchas cosas a considerar. Lo primero es que, asumiendo que la decisión está tomada de moverse, lo primero es que no minimices el impacto del cambio, y eso implica que por más que parezca que uno va a llegar a un lugar donde conoce o no conoce gente, etcétera, hay que ir midiendo qué es lo que te está pasando todo el tiempo. Es importante que no dejes en piloto automático y no te focalices en entender qué te sucede, porque inconscientemente te puedes estar metiendo o en temas de depresión o en temas de estrés, y no te das cuenta, y eso va a influenciar en tu día a día. Entonces, estar presente en lo que te pasa es importante, porque entonces puedes tomar acciones. Lo segundo es no vivas atachado o conectado al país del cual venís. Supongamos que venís de Argentina, entonces, como decía mi viejo en alguna época, no vivas extrañando el dulce de leche. Por suerte ahora se consigue el dulce de leche en cualquier lado del mundo, pero desde el punto de vista metafórico es, si vas a estar acá, empezá a vivir acá y a pensar acá y a conocer acá, donde sea que sea acá, fuera. Pero si vas a estar en un país y vas a estar todo el tiempo pensando en tu familia de allá, extrañando a tus amigos, extrañando no sé, el locro de los domingos, el asado de los domingos, las empanadas, mejor volvete, porque vas a sufrir un montón. Entonces, segundo consejo, además del primero, fue pensar y interiorizar qué es lo que te está pasando. El segundo es predisponerte para el cambio. Está bien extrañar, pero empezá a buscar las cosas que te conectan al lugar donde llegaste. Puede ser difícil, pero enfócate en eso. Y el tercero, una vez que ya aterrizaste en el lugar y que empezaste a generar esas conexiones, salí y conocé. Cuanto más lugares conozcas de donde estás viviendo, más referencias vas a tener sobre la cultura local, sobre la gente, sobre las comidas, sobre todo eso. Puede ayudarte a generar vínculos que te ayuden en momentos difíciles, porque seguramente vamos a tener momentos difíciles. Y atado a eso, cada éxito que tengas, por más pequeño que sea, conseguiste un papel, aprobaste un examen, te llamaron, celebralo, porque eso es energía directa que te va a ayudar a alcanzar la siguiente meta. Te vas a encontrar en un momento dado que tienes que hacer 32 millones de cosas. Si una ya salió bien, eso festejarlo, ¿no? Hace poquito nosotros aprobamos un examen para el proceso de naturalización, y eso hay que festejarlo. Fue un examen, 25 preguntas, algo muy sencillo, pero era un paso más, y cada paso hay que celebrarlo y hay que usar esa energía para buscar el que sigue. Muchas gracias, Ale. De nada. Nos vemos la próxima, seguro. Chao.